Taller de casos clínicos, razonamiento de diagnóstico y manejo y el uso del protocolo de soporte clínico. Este caso fue presentado por la doctora Gretalina González Batista, residente de primer año de medicina interna del complejo hospitalario. Y las diapositivas fueron hechas por ella y modificadas y asesoradas. Caso clínico. Se trata de una mujer joven de 36 años que vive en las Cumbres y que tiene buena credibilidad. Acude con historia de 5 meses de debilidad generalizada. Hace 15 días cursa con náuseas y vómitos de contenido alimentario y dolor muscular y óseo en extremidades superiores e inferiores de intensidad 10 de 10 en la escala de dolor no irradiado que limitaba la deambulación asociado a la pérdida de peso significativa del 24% del peso corporal total. 3 días antes inicia con dolor abdominal generalizado, tipo cólico de intensidad 6 de 10, irradiado al área inguinal, con posterior micción de un cálculo reteral. Y en la escala del dolor, entonces, en los síntomas y síntomas, el dolor muscular, osteomuscular, era bien importante, sin fiebre, ya que tenía dolores generalizados y había expulsado un lito, que es muy importante. Entre los antecedentes son irrelevantes, prácticamente no hay nada de trascendencia en estos antecedentes personales de la paciente. Y el examen físico tiene unos signos vitales, tiene una presión arterial de 105/70, una frecuencia cardíaca de 84, una frecuencia respiratoria de 18 y una saturación de 99%. Y el examen físico general es normal, excepto que hay un bocio, grado 2, y en las extremidades que están simétricas, sin edema, y no se describe si había dolor muscular a la palpación o si había debilidad muscular en este examen físico. Con estos datos construimos el síndrome, que es la correlación entre signos, síntomas y los aspectos de factores de riesgo y epidemiológico. Entonces, concluimos que es un síndrome de debilidad generalizada y dolor osteomuscular, importante, severo, en 4 extremidades, con pérdida de peso, en una mujer joven, significativa, acompañado de bocio y cálculo nefroureteral con los reflejos osteotendinosos normales sin taquicardia. Entonces, en el diagnóstico diferencial de este síndrome de esta paciente específicamente, por los datos asociados de debilidad general y dolor osteomuscular con la expulsión del cálculo, obviamente hubo una orientación directa aquí hacia un hiperparatiroidismo primario, pensando en una hipercalcemia que explicaría las molestias que tiene la paciente. La doctora el residente estima una probabilidad pretest de un 70% del hiperparatiroidismo primario. Se considera también un síndrome paraneoplásico en segunda instancia del diagnóstico diferencial, con un 20% mucho más bajo, porque había perdido mucho peso, el 24% del peso corporal. Entonces el síndrome paraneoplásico lo considera en el diagnóstico inicial. Y una parálisis hipocalémica tirotóxica, porque el paciente tenía mucha debilidad muscular, había mucha debilidad muscular y dolor muscular. Entonces pensó en una hipocalemia tirotóxica porque es muy sintomática. En otro sentido, a este síndrome también se puede convertir ya un síndrome más directo en un síndrome de hipercalcemia maligna, pero esto nos restringe ya en un aspecto maligno, de malignidad, de cáncer. Entonces, por eso es que el síndrome muchas veces debe estar un poco más generalizado para tener un diagnóstico diferencial donde habría varias posibilidades. Acá en el síndrome de hipercalcemia maligna,
Bueno, puede ser hiperparatiroidismo primario por una neoplasia de paratiroides, o sea, una paratiroides neoplásica, un cáncer de paratiroides. Y un síndrome paraneoplásico, un carcinoma epidermoide de pulmón con una secreción de péptidos relacionados con la paratormona. Pero esto nos orienta solamente, nos encaja en cáncer. No, entonces no consideramos aquí el hiperparatiroidismo por adenoma de paratiroides. Y esta es otra posibilidad ya externa. Así que son dos posibilidades, ¿no? Si uno encaja mucho, muy preciso el síndrome, entonces puede quedarse en diagnóstico diferencial. Vamos a hacer una valoración de los signos y síntomas que presentó la doctora. Presentó que el paciente tenía debilidad generalizada, muy importante, dolor musculoesquelético severo, pérdida de peso muy significativa, nefrolitiasis, ya la paciente había dicho que había expulsado un cálculo previamente y tenía un bocio grado 2 como un hallazgo. Entonces la nefrolitiasis para hipercalcemia, con la historia de nefrolitiasis, que es objetiva, para hipercalcemia, tiene una sensibilidad de 84% y una especificidad de 74%. Esto nos da un coeficiente de probabilidad de 3.2, que es un poquito bueno, y un coeficiente de probabilidad negativo de 0.2. Entonces, teniendo en cuenta que estamos pensando en la hipercalcemia con un 70% que puso la doctora, de una probabilidad pretest, 70% con 3.2 de coeficiente de probabilidad positivo, nos aumenta la probabilidad a un 85% de hipercalcemia. Todavía no tenemos el resultado de laboratorio, solamente tenemos la historia de nefrolitiasis, no tenemos el resultado del calcio. Entonces, para la hipercalcemia, entonces, habría una posibilidad de 85% en este paciente. Solamente por esta historia de nefrolitiasis, o la historia no, la parte objetiva de la nefrolitiasis. Si no hubiese la nefrolitiasis para hipercalcemia, entonces esto nos daría un coeficiente de probabilidad negativo de 0.2 y nos baja la probabilidad a casi un 20% de tener hipercalcemia. O sea, si no hubiese esta historia, la hipercalcemia bajaría sustancialmente. O sea que es bien importante la historia que relató la paciente de que había expulsado un cálculo renal, una mujer joven, sin ninguna enfermedad. No tenemos el urinálisis de atención primaria cuando se hizo pero tenemos un protocolo de hematuria microscópica en las cuales el médico puede identificar y el laboratorio si esa sangre viene del glomérulo o no viene del glomérulo para entonces redefinir la referencia hacia urología o si fuera del glomérulo hacia medicina interna y nefrología. Como la paciente tenía bocio, vamos a ver en la parte del bocio versus la taquicardia o pérdida de peso para hipertiroidismo, pensando en el tercer diagnóstico que era una probabilidad muy baja, ¿no? Tendría un 93% de sensibilidad y un 59-60% de especificidad. Da un coeficiente de un poquito sobre 1 y 0.11. Teniendo una probabilidad pretest baja del hipertiroidismo con el bocio, entonces nos da un aumento de una probabilidad de un 20%, de 10% a un 25%. O sea, por el bocio estamos considerando. Y si no hubiera bocio, entonces obviamente tendremos que considerar mucho menos, ¿no? Mucho menos la posibilidad. El análisis bayesiano es el hallazgo de bocio como signo o síntoma aislado para hipertiroidismo no aporta lo suficiente, obviamente. Si va unido a taquicardia persistente y pérdida de peso como tríada, debe contribuir mucho más que un signo o síntoma aislado. O sea, no tenemos la sensibilidad y la especificidad de esta tríada, pero una taquicardia, un bocio con taquicardia y pérdida de peso, obviamente uno piensa en hipertiroidismo, que no es este caso, porque la paciente al examen físico que ya se había hecho no tenía taquicardia y no tenía historia de taquicardia tampoco. Vamos a ver un caso hipotético con una probabilidad pretest en 50%, con un coeficiente de 2.2,
nos da una probabilidad post-test de un 70%. Si fuera 50% nos aumentaría 70%. Pero 50%, y si fuera negativo, entonces nos daría un 10% solamente, prácticamente descarta. Pensando en el hipertiroidismo o una tormenta tiroidea que no tenía esta paciente, obviamente, esta escala de Borch-Watkowski, que es la que se usa para tirotoxicosis, no aparece el bocio como parámetro, o sea que no nos ayudaría mucho el bocio prácticamente para nada. El dolor osteomuscular bilateral, que sí tenía mala debilidad muscular generalizada para hipercalcemia. Bueno, se encontró que es moderada, no teníamos unos datos del coeficiente de probabilidad, solamente sé que era moderada la sensibilidad y la especificidad, o sea que prácticamente, si asociamos que esta probabilidad intermedia es de 1, pues un coeficiente de probabilidad por 1 no nos ayuda para nada. El dolor osteomuscular más la debilidad generalizada para hipercalcemia, con estas características operacionales, no nos ayudan en el diagnóstico la probabilidad post-test. Si el dolor osteomuscular severo más la debilidad general severa se asocia al cálculo renal, debe aumentar la probabilidad de hipercalcemia. Esta triada se asocia a hiperparatiroidismo o hipercalcemia, obviamente. Si tuviera dolor osteomuscular, debilidad generalizada y el cálculo renal, entonces uno pensaría más en una hipercalcemia, ¿no? Pero en este caso no nos ayuda tampoco. Entonces, la reformulación del diagnóstico diferencial, evaluando solamente los signos y los síntomas. En este momento no se cuenta en el proceso diagnóstico, esto se hace automáticamente, esto es un proceso automático que hace el médico cuando está admitiendo un paciente, cuando está tratando un paciente, manejando. Entonces, en la reformulación del diagnóstico, como vimos, el análisis bayesiano no nos ayuda mucho a descartar, Entonces, quedamos prácticamente con los mismos síntomas, pero aquí prácticamente sí podemos descartar, el bocio no ayuda y no había taquicardia, entonces prácticamente nos ayuda a disminuir esto o a descartar esto, ¿no? Entonces, vamos a los exámenes de laboratorio, porque prácticamente no podemos hacer un análisis que podamos descartar alguno de estos exámenes con los signos y síntomas solamente, ¿no? Exámenes de laboratorio e imágenes. Vamos a los exámenes de laboratorio. Esta paciente tenía 11.800 glóbulos blancos, un conteo absoluto de neutrófilos de 7.700, una hemoglobina de 12.7, tenía 37.000 plaquetas, y en la química su glucosa era normal, tenía una creatinina de 1.2, levemente aumentada, debe tener 1 o menos de 1 para la edad de la paciente y el peso. El nitrógeno estaba normal, el ácido úrico estaba aumentado a 12.6, o sea que aquí hay un hallazgo que no estaba considerado entre los diagnósticos diferencial ni antecedentes de la paciente que no sufre de ácido úrico. El sodio está en 129, o sea, tiene una hiponatremia. El potasio está un poco bajo, 2.76, pero no va con una hipocalemia severa para producir debilidad muscular, como se puede ver en el hipertiroidismo. Y el calcio que se estaba buscando, esperado, es de 17, el calcio inicial, un fósforo de 2.8 a 3. Transaminasas normales y tiene una albúmina muy baja, 2.5 de albúmina. Una fosfatasa alcalina es 621. Tenía una aratormona en 1737, muy aumentada. Un TSH 1.28. Esto nos ayuda a descartar un diagnóstico que teníamos por ahí. Un T4 normal y un VIH negativo. Entonces la pregunta es, ¿cómo explicar la hiponatremia? ¿Tendrá un síndrome de respuesta inapropiada a la hormona antidiurética? ¿Un SIAD por un tumor que no sabemos dónde está? Los tumores producen SIAD, hiponatremia. Hipocalemia, esta paciente estaba recibiendo diurético, no estaba recibiendo diurético, no hay la historia, pero tiene una hipocalemia de 2.76. Entonces nos preguntamos por qué tiene hipocalemia.
¿Por qué tiene hipoalbuminemia esta mujer sana del hígado, que no sufre del hígado? Tiene 2.5 de albúmina, no hay una historia de síndrome nefrótico o pérdida. Y en el hiperuricemia también aumentada, será por una litiasis tumoral, no sabemos. Entonces aquí hay varios exámenes que no nos ajustan al diagnóstico diferencial que se ha inicialmente. Estos son los valores de calcio que tenía la paciente, cómo evolucionaron, pero estamos en el momento de recibir los exámenes para el diagnóstico. En el urinálisis había una gravedad específica de 1000, que tampoco nos expresamos por qué tiene hipostenuria esta paciente. Traza de proteína, sangre oculta 3 cruces, sangre oculta tenía 3 cruces, glóbulos rojos tenía 30, glóbulos blancos 8. Y esto había que evaluarlo en el contexto de infección de vías urinarias o en el contexto de nefrolitiasis, ¿no? Entonces aquí obviamente faltó la bacteriuria, nitritos y esterasa leucocitaria, ¿no? Pero va más en el contexto de un cálculo renal. Acá solamente para decirles sobre el pensamiento o el razonamiento diagnóstico en los servicios de urgencia. El razonamiento diagnóstico tiene dos aspectos cognitivos, que es la intuición, que es el patrón de reconocimiento, las experiencias y las vivencias que tiene el médico, y el razonamiento diagnóstico, es dual, intuición y razonamiento, que es el abordaje analítico, el síndrome, el diagnóstico diferencial, la probabilidad pre-test, los estudios y la probabilidad post-test, que es lo que estamos analizando, ¿eh? Entonces, estos aspectos los vamos a ver en el desarrollo del tema. Pero acá lo que queremos ver es que este paciente entra al cuarto de urgencia muy sintomático, y en el servicio de urgencia el médico tiene que tener intuición por la experiencia y el patrón de reconocimiento, y también hacer razonamiento muy rápido. Por acá tiene que tomar decisiones rápidas, ¿no? Ver la vía aérea, la respiración, la circulación, el déficit neurológico, si hay hipercalcemia, hiperglucemia o hipoglucemia, o si hay hipercalcemia también, ¿no? Cosas externas en la D. Y los signos vitales, analizar los signos vitales, ¿no? A ver cómo se explica estos signos vitales si estuvieran alterados, ¿no? Y el médico del cuarto de urgencia siempre considera los aspectos del peor escenario. O sea, en el diagnóstico diferencial hay algunos aspectos, algunas patologías que pueden presentarse que pueden ser graves. Por ejemplo, en casos, no en este paciente, como ejemplo, caso de un paciente con dolor torácico, obviamente se piensa en un síndrome torácico agudo, un infarto agudo del miocardio, o una disección de la aorta torácica, o un tromboembolismo pulmonar, o un neumotórax. Esto es un diagnóstico diferencial, es un dolor torácico agudo, ¿verdad? Hay que descartar algunas cosas, aunque vayan hacia... Si hay factores de riesgo para síndrome coronario agudo, pero uno tiene que pensar y descartar estas cosas también. En este caso que se presentó, obviamente se puso como un diagnóstico de muy baja probabilidad, la parálisis hipocalémica, que prácticamente se ha ido descartando con los primeros exámenes, porque tenía potasio bajo, pero no un potasio que explicara una debilidad muscular o una parálisis que no tenía, ¿no? Entonces, prácticamente, pero sí había hipercalcemia. Acá nos daba 96%. Nos daba 99%, 98% de probabilidad post-test. De 99% de especificidad, 98% de especificidad era 98%. Entonces nos da un coeficiente de probabilidad positivo de 87. Es un número absoluto, 87. Y un coeficiente de probabilidad negativo de 0.13. Si tenemos una probabilidad pretest de 70% y el coeficiente de probabilidad es 87, bien alto, prácticamente nos da una probabilidad post-test de 99%. Calcio sérico y paratormona aumentada, obviamente prácticamente hacen el diagnóstico clínico de más bien sería de laboratorio, más la clínica de tener hiperparatiroidismo. Entonces, esto nos acerca más al hiperparatiroidismo, obviamente porque está la paratormona aumentada, ¿no? Si no lo tuvieran positivo, entonces bajaría a un 20% de la probabilidad de carta. El QT corto, bueno, uno siempre busca el QT corto en hipercalcemia,
tiene poca sensibilidad, un 70%, y tiene muy poca especificidad. O sea que prácticamente está cerca de 1, de 2, 1. Como hallazgo individual contribuye poco, no confirma ni descarta. O sea que prácticamente no nos ayuda. Uno no va a buscar de corto, pero si lo tiene, obviamente es importante, ¿verdad? Reformulando con los exámenes el diagnóstico diferencial. Hablando ya signos y síntomas y el diagnóstico y más los laboratorios. Entonces tenemos un hiperparatiroidismo primario casi en un 100% clínicamente, porque tiene la paratormona aumentada y el calcio aumentado. Esto nos orienta más a un hiperparatiroidismo, ¿no? Ya sea por una adenoma de paratiroides o una neoplasia de paratiroides. La paratormona muy aumentada no bloquea la proparatormona, like síndrome paraneoplásico, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto. Exámenes de imágenes. Entonces, ya teniendo la paratormona y el hipercalcemia, que prácticamente es un 100% de hiperparatiroidismo, entonces hay que ir a buscar los estudios de imágenes, el sitio donde está el adenoma o donde está el carcinoma. Y entonces se le toma una radiografía, como de rutina se le toma al paciente, se le toma una radiografía de tórax, y obviamente se encuentra sorpresivamente con una imagen, un tumor en el mediastino. Un tumor en el mediastino, grande en el mediastino, que es obvio, ¿no? No tenemos radiografías previas de hace 6 meses, o de hace un año, o de hace 6 meses, o 3 meses, o 4 meses, de una radiografía que le hayan pedido porque no aparece en el View Motion del CARStream de radiología. Entonces, por lo menos las radiografías de los pulmones están normales. Aquí no estábamos buscando nada en los pulmones, solamente en el diagnóstico diferencial como síndrome paraneoplásico, una tumor epidermoide de pulmón. Entonces aquí tenemos ya un tumor en el mediastino. Entonces tenemos que buscar a qué se debe ese tumor. En el electrocardiograma, entonces esto aparece aquí normal, que uno busca el QT corto, ¿verdad? Reformulando el diagnóstico diferencial, entonces ya nos queda igualmente un hiperparatiroidismo y tenemos que ver si es una neoplasia paratiroide versus un adenoma paratiroide. Pero aquí también todavía tenemos la paratormona muy aumentada. Bueno, descarta el síndrome paraneoplásico porque está la paratormona muy aumentada. Si la paratormona estuviera bloqueada, entonces uno podría pensar en un síndrome paraneoplásico que está en el pulmón, ¿verdad? Con un tumor de pulmón. Entonces hay que buscar entonces las glándulas paratiroides. Hay que buscar en las glándulas paratiroides, a ver si la glándula paratiroide, o buscar qué es esta masa, qué es este tumor, o ir al glano. Entonces aquí hay un pensamiento crítico muy importante de seguir a las paratiroides, hacer una extracción de la paratiroide, o tener una evidencia que ya la tenemos en el tumor del mediastino, y es objetivo este dato. Entonces ir a este tumor y buscar qué es este tumor, y obviamente eso es una toma de decisión importante, ¿no? El ultrasonido de la tiroides estaba normal, la tomografía de tórax mostraba el tumor y la tomografía del abdomen mostraba, que no se ve aquí, las imágenes de nefrocalcinoma. El ultrasonido de tiroides, bueno, para la localización de las paratiroides tiene una sensibilidad baja, 80%, un poco alta, pero que nos queda un 20% por fuera, o sea que prácticamente no nos ayuda un 20%. Pero tiene una especificidad de 90%, o sea, un poco mejor, ¿verdad? Tiene un coeficiente de probabilidad bueno para paratiroides, tiene que ser bien, esto es operador dependiente, entonces para identificar bien una paratiroides en un ultrasonido, ¿no? Con una sensibilidad de 80% que se escapa el 20%. Entonces nos aumentaría también si se viera el hallazgo de la paratiroide a un 93% de que sea hiperparatiroidismo de la en el cuello. El CAT de cuello aumenta un poco más la especificidad, fíjense, a 98% y un poquito más la sensibilidad. Nos da un coeficiente de 40, que prácticamente nos ayuda a hacer el diagnóstico si estuviera en el cuello, en las paratiroides, del hiperparatiroidismo por un tumor de paratiroide en el cuello, ¿no? Que es normalmente donde está la tiroides.
Y si tuviera negativo, entonces nos deja un 30%, un 30%. Si no hay nada en el cuello, entonces que nos queda un 30% que dice que puede haber algún problema con la paratiroides, pero que no está en el cuello, ¿verdad? Entonces nos quedaría un 30% aquí. Con una probabilidad pretest de 70% de tener hiperparatiroidismo, en la tomografía axial computada del cuello puede aumentar a un 98%, como ya lo vimos, pero si sale negativo o insuficiente, como efectivamente salió, no descarta el aumento de la paratiroide, descarta el aumento de la paratiroide en el mismo sitio y mucho menos si estuviese ectópico, ¿no? Entonces la probabilidad post-test 30% nos orienta a que tenemos que buscar un sitio ectópico. El Zestamib para la localización del tejido paratiroide hiperfuncionante es muy importante, tiene una alta sensibilidad y tiene una altísima especificidad. O sea que prácticamente nos da un coeficiente de probabilidad de 45 y un coeficiente de probabilidad negativo de 0.1. Significa que con 70% y un Zestamib positivo nos da casi un 99% de tener un tejido paratiroideo hiperfuncionante dependiendo de dónde se encuentre el radioisótopo o la captación, ¿verdad? En este caso ahora la vamos a ver. Si no captara, todavía ya nos queda un 20%, que prácticamente. Si la probabilidad fuera mucho más baja, prácticamente esto nos descartaría. Si fuera un 10% nos descartaría. Si fuera un 50% prácticamente nos descartaría. Pero como es 70% y el Zestamib no nos ayudaría, quedaría a un 20%. Habría que buscar otra toma de decisiones. Con una probabilidad pretest de 70% de tener hiperparatiroidismo, el Zestamib aumenta a 99% que algo. Pero si sale negativo o insuficiente, no descarta el aumento de tejido de paratiroides hiperfuncionante. Nos queda un 20%. Si la probabilidad pretest fuera de 50%, o sea, más baja, un estudio negativo desestima el diagnóstico, pues lo ponen 9%, y si fuera más baja. O sea que realmente las probabilidades post-test, lo que queremos decir aquí es que dependen de la probabilidad pre-test. El estudio puede ser muy bueno, muy buena, con buenas características operacionales, un coeficiente de likelihood ratio, un coeficiente de probabilidad muy alto, más de 10, 20, 30 o 50, muy alto, esto es buenísimo, pero depende de la probabilidad pretest. Entonces ambos, y más el negativo, ¿no? Ya que tenemos los estudios de Zestamib que se le hicieron al paciente, entonces la captación, fíjense dónde capta el mediastino superior, Entonces esta es la captación del tumor que se vio en la radiografía y que corresponde a la captación o sea que hay un tumor que está captando, es hiperfuncional. La preferencia del paciente, obviamente, que le resuelvan su problema, que le hagan un diagnóstico oportuno. Estuvo de acuerdo en no explorarse el cuello, porque ya le explicaron que tenía una tumoración, una masa en el mediastino, que había que ir a sacar la masa. El paciente estuvo de acuerdo, ya que acá no había captación del radioisótopo, y el paciente se consultó y estuvo de acuerdo con la cirugía que le propuso el cirujano, ¿no? Y conjunto con el endocrinólogo, que es el experto en hiperparatiroidismo, aliviar el dolor, obviamente, darle pronto egreso al paciente, él tiene que ir a trabajar, etcétera. Son preferencias del paciente que eso siempre tiene que tener en cuenta, en todo caso, no en este caso. Bueno, la toma de decisión fue la extirpación de la masa del mediastino superior y la biopsia. No explorar, como ya lo dijimos, la paratiroides en el cuello, que no se hizo. Y entonces se considera un adenoma o un carcinoma, y aquí está la masa. Aquí está la masa. Que la masa que fue analizada por el patólogo, y en unos días acá nos da el diagnóstico histopatológico, que es un adenoma de paratiroides de células principales ectópicos, y con unos aspectos aquí de patología, específica de patología, con los marcadores de histoquímica, y entonces orienta hacia un adenoma, dice que es un adenoma paratiroideo, entonces que prácticamente el diagnóstico de hecho no había cáncer, no estaba en la paratiroides del cuello, y entonces tenía un adenoma en la paratiroide que fue extirpado totalmente, que se supone que esto debe ser una... ¿no? En la gestión de las actividades que debe saber realizar el médico residente o el funcionario
para la seguridad del paciente. Entonces, tener conocimiento de los aspectos relacionados con este caso clínico, que no vamos a entrar en el detalle, y tener habilidades en hacer este proceso diagnóstico, y tener una actitud para buscar y de relaciones interpersonales y llamar al cirujano, consultar, etc. Son habilidades que debe tener el médico tratante o el médico residente en este caso, que es el que está en adiestramiento. Pusimos las órdenes de ingreso aquí para que deben saber que están relacionados con el diagnóstico de trabajo. Las órdenes de ingreso no son una receta de cocina, son dependiendo de cada paciente y orientada al diagnóstico de trabajo, no pedir exámenes por pedirlo, ¿no? Entonces aquí no vamos a ver un detalle de estos aspectos, solamente que este paciente, como vivía una hipercalcemia muy alta, se le inició una hidratación intensiva con solución salina, ácido zoledrónico le pusieron y se le hicieron los exámenes pertinentes. Y aquí en los exámenes de laboratorio yo pongo acá revisar el Modulab, porque el paciente cuando es admitido al hospital, esto lo puede hacer el médico en la policlínica también, entrar al Modulab y ver si tienen algunos estudios previos, a ver si tenía calcio alto previamente. Estos datos no los tenemos, pues no podemos entrar aquí al Modulab. Y en el gabinete de radiografía de tórax, electrocardiograma, revisamos entonces los estudios. Debe revisarse todo paciente que entra al hospital, y esencialmente en medicina interna, que para estudio y diagnóstico revisar el sitio de radiología donde están las imágenes de esta paciente, ¿verdad? Entonces buscar los estudios previos de imágenes para no repetir o para hacer diagnóstico o para saber que ya ese paciente tenía unos diagnósticos. Por ejemplo, aquí en el Bone Motion, cuando se revisó, se vio el estudio que le hizo estudió el cálculo renal, el urólogo, porque el paciente fue urología, le hicieron un angiotomograma un urocat, donde se vio que había una nefrourolitiasis. Entonces, este paciente, obviamente, esto orientó al nefrólogo a buscar calcio y a hacerle el calcio y a mandar a este paciente para el cuarto de urgencia, ¿verdad? Entonces, eso es importante revisar. En este caso, porque el radiólogo lo sabía, pero es importante para el médico tratante revisar. Y esto es considerar que en qué ambiente estamos estudiando este paciente. Estamos en un sistema de cuidado de salud, en el hospital o en la policlínica, en este caso el hospital, y la pregunta es dónde hubo problemas o barreras para el manejo del paciente, dónde fallamos o pudimos fallar y qué debemos mejorar. Estoy considerando la ciencia y el factor humano, que es la interrelación del desarrollo organizacional, los insumos, los equipos, la infraestructura, las competencias de las personas que atienden, de los médicos o todo el personal del equipo, las dificultades del sistema. Por ejemplo, acá las dificultades en hacer en conseguir los estudios, porque hubo un estudio que tuvo que hacerse fuera de la institución, que no teníamos los recursos. Las dificultades del sistema son importantes considerarlas en la interrelación con cirugía, la demora en las consultas, etcétera, etcétera. Aquí hubo afortunadamente una decisión de cirugía de operar a este paciente y se llevó a cabo con éxito, ¿verdad? Los errores, siempre hay que considerar los errores del equipo humano o del sistema. Entonces, en este razonamiento, en esta presentación de casos clínicos de razonamiento, análisis bayesiano, análisis de los protocolos clínicos, pero tenemos que ver también los errores. En la historia clínica, ¿qué no se reporta? Que no se reportó el ensanchamiento del mediastino, ya tenía una placa y no fue reportada con un ensanchamiento del mediastino, o no se vio una placa de reciente porque no había placa antes de 3 meses, ¿verdad? No vemos en el historial. En medicina nuclear no se cuenta con el reactivo de Z-MIBI, entonces tuvo que hacerse fuera. Esto ya es una deficiencia del sistema, no un error, y una deficiencia del sistema que no teníamos en ese momento, ¿verdad? Pero la solución fue dada al contratar el servicio externo, ¿no? Servicio de interconsultores aquí, al endocrinólogo, que es el experto en la materia, al cirujano experto en operar el tórax, porque esto es una cirugía torácica. Aquí, en función de los errores de la seguridad del paciente. Recuerden, primero, no hacer daño.
En la gestión clínica, entonces, vamos ya concluyendo la gestión clínica para los pacientes o la gestión clínica de las patologías. Y entonces aquí es realizar el protocolo de soporte clínico y abordaje inicial de hipercalcemia, que está en proceso de hacerse inicialmente por la residente. Vamos a someterlo, se somete a que revisen los internistas que están en el servicio o algunos internistas en la jefe de docencia y lo revise el endocrinólogo. El protocolo de diagnóstico de hiperparatiroidismo primario obviamente debe tener la visión y el visto bueno, el aval del endocrinólogo, porque él es el experto, ¿verdad? Entonces estos dos protocolos están en proceso de hacerse porque no estaban hechos, o sea que este caso no tenía protocolos. Ofrecer docencia sobre el manejo inmediato de los pacientes con hipercalcemia, entonces hay que saber dónde buscar. Mantener una relación médico-paciente efectiva para comunicar el plan y seguir las limitantes del sistema. Es importante siempre participar al paciente y a los familiares. Y en estos pacientes es importante entregar los turnos. Esto es un paciente con hipercalcemia, un paciente de mucho cuidado, y en los turnos tienen que entregarse para darle un seguimiento 24/7 a este paciente. Para terminar, entonces, el plan de egreso, que serían recomendaciones de egreso. Este es el paciente con el tumor previo y después cuando ya estaba operado. La referencia a medicina interna para el seguimiento de este paciente, seguimiento con el endocrinólogo, que es el experto, y la referencia a cirugía endocrinológica para dar el seguimiento a la cirugía, porque este paciente fue operado recientemente. Entonces, es importante que en el egreso del hospital se le den recomendaciones específicas a todos los pacientes o a la mayoría de los que lo meritan. Hay muchas patologías que tienen que darse recomendaciones específicas porque son de situaciones delicadas para evitar que el paciente recaiga al hospital. Recomendaciones específicas de los medicamentos de este paciente porque van a tener efectos secundarios e interacciones en medicamentos. Entonces es importante que se le den recomendaciones de los medicamentos que va a usar este paciente, si va a usar medicamentos. Y alerta de signos de hipercalcemia o hipocalcemia. En caso de estimación de paratiroides, ya se sacó lo que había, entonces habría que darle un seguimiento en estos casos. Y el estado de sitio de la infección, de la infección quirúrgica, hay que ver recomendaciones para que el paciente tenga cuidado con esta posible o posible infección postquirúrgica. Entonces agradecemos por la asistencia, agradecemos a la doctora Gretalina que preparó y presentó el caso en una sesión muy interesante del Servicio de Medicina Interna. Eso lo llevamos a cabo hace unas 2 semanas y esperamos entonces la biopsia, el resultado de la biopsia, que es lo que acabamos de presentar. En este caso no hemos presentado el protocolo, pero obviamente nos sirve el caso clínico para hacer 2 protocolos que ya están en proceso de confección. Muchas gracias.